Gracias. Creo que ya podemos empezar, ¿no? Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta última sesión de esta temporada de webinars. Hoy traemos un tema que esperemos les guste mucho. Es un tema bastante controvertido, a cargo del doctor Rodolfo Vázquez, residente de la maestría de segundo año, originario de El Salvador. En este webinar nos queremos enfocar en darles mucha información acerca de estos casos complicados que ya vienen con raíces cortas o con estas condiciones, que hay muchos mitos al respecto de si se pueden o no se pueden tratar, o de los cuidados que debemos tener para tratar este tipo de pacientes con condiciones de raíces cortas. Para ello, pues les traemos varios casos que vamos a desarrollar en la última parte, pero es necesario hacer un poco de introducción con la parte teórica, que bueno, el doctor Rodolfo ya nos va a platicar de esa parte, ¿vale? Buenas noches y que disfruten. Muy Bienvenido, buenas, Rodolfo. muchas gracias, doctora, por esa introducción. Y bueno, pues les doy buenas noches a todos los presentes que nos acompañan sintonizando el webinar de esta noche. Quiero comenzar pues agradeciendo a la escuela, a mi escuela, el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, por el espacio pues para poder presentar el siguiente tema que es de interés en la práctica ortodóntica. También le agradezco mucho a mi tutora y mi maestra, la doctora Alejandra Paredes, de quien aprendo muchísimo. Y espero que este tema pues sea de mucho aprendizaje para todos mis colegas dentistas, ortodoncistas y a toda la demás audiencia. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, comenzamos. Entonces, primero, a mí me gusta comenzar definiendo a qué se refiere con la reabsorción radicular. Y este, pues, es un proceso inflamatorio que va a resultar en necrosis del ligamento periodontal. Es importante determinar, pues, cuáles van a ser las células responsables para que se dé a cabo esta reabsorción radicular. Y principalmente, pues, estamos hablando de los odontoclastos, que esto se va a dar cuando estos logran de alguna forma penetrar y afectar el ligamento periodontal. Importante determinar ciertos conceptos. Primeramente, esta puede ser o puede presentarse como una reabsorción radicular externa. Y esta pues va a ocurrir cuando la capa cementoblástica o cualquier tejido pues de la superficie dental pues se va a ver dañada o va a ser removible, ya sea por algún estímulo mecánico, como el tratamiento de ortodoncia, por ejemplo, o a través de factores químicos, con un blanqueamiento dental pues que no sea controlado, que no se dé en el consultorio dental. También podemos hablar de una reabsorción radicular interna. Esta se va a dar pues cuando se dé un proceso patológico en la parte interna, usualmente de carácter idiopático, puede ser de manera progresiva, y se va a dar pues en la dentina de la cámara pulpar o de los conductos radiculares. Andreasen, pues en 1985, este clasificó la reabsorción radicular según su causa traumática. Esta puede ser a través de una reabsorción radicular superficial que se va a dar primeramente pues un estado transitorio en el que se va a producir una destrucción mínima que se va pues a reparar espontáneamente el tejido del cemento hueso en donde se van a ver involucradas pues células clásticas que van a afectar pues al tejido mineralizado. Puede deberse también de una reabsorción inflamatoria que se va a resultar de una combinación entre la agresión al ligamento periodontal y a la superficie radicular. Y va a deberse, pues, o va a haber una presencia de bacterias dentro de este conducto, lo cual, pues, van a estimular esta actividad clástica o de estimular estos odontoclastos a que hagan su actividad.
También puede deberse por una reabsorción por sustitución o anquilosis, y esta va a ser una consecuencia de ella, pues entre la relación entre el hueso y el diente, cuando va a haber una desaparición del ligamento periodontal interpuesto, y poco a poco pues se va a dar una eliminación entre el diente y lo que lo va a ir sustituyendo gradualmente. Entonces, como clínicos, pues debemos hacernos las siguientes interrogantes, o pues deberíamos de, como por ejemplo, ¿qué nos va a causar esta reabsorción radicular? Eh, ¿Fue una fuerza mal aplicada en el tratamiento lo que me produjo que esta raíz se reabsorba? Puede también el pronóstico, ¿cuál es el pronóstico de estas piezas que van a presentar reabsorción radicular? O una vez finalizado el tratamiento de ortodoncia, si esta reabsorción radicular pues va a continuar o se va a detener una vez nosotros finalicemos las fuerzas aplicadas, o si se requiere tratamiento de endodoncia a estas piezas afectadas y eso lo va a detener, o si una vez que el paciente presenta reabsorción radicular, si al sterilizar estas piezas, pues se va a detener la reabsorción. Siento que es importante como determinar una respuesta a todas estas interrogantes para poder darle un manejo adecuado pues a estos pacientes. A continuación les presento el siguiente artículo que a mí me pareció muy interesante. Este está titulado Reabsorción radicular asociada con movimientos ortodónticos, el cual pues pueden obtener a través del siguiente vínculo del código QR. Primeramente, pues este artículo menciona que es desconocida cómo el tratamiento ortodóntico pues se va a ver influenciado en la reabsorción radicular. También menciona que esta puede presentarse por diferentes factores o a través de una combinación de una variabilidad biológica, una predisposición genética o a través de factores mecánicos. Cuando hablamos de una variabilidad biológica, esta se refiere a la presencia de ciertas patologías, tales como el hipoparatiroidismo, pueden deberse a factores patológicos en la glándula pituitaria o alteraciones tiroideas. Y si hablamos, por otra parte, de factores mecánicos, este se refiere al tipo de movimiento ortodóntico, la magnitud de la fuerza o el tipo de la mecánica que nosotros vamos a realizar en el paciente. Entonces, habiendo mencionado esto, ¿cómo se va a dar el mecanismo de la reabsorción? Entonces, aquí les muestro una ejemplificación de los sucesos. Primeramente, pues debe haber un estímulo que nos va a producir o que nos va a afectar el cemento celular de las raíces dentales. Posteriormente, al persistir este estímulo, pues las células multinucleadas van a colonizar la superficie radicular. Si este estímulo se mantiene, va a iniciar una colonización de las células clásticas o de los odontoclastos, lo cual nos va a llevar pues a una reabsorción radicular. De igual forma, así como estamos hablando de la presencia de odontoclastos, si hay una proliferación de estas células y los cementoblastos van a superar el número de esta proliferación celular, pues estos cementoblásticos van, quieras o no, a proteger o van a lograr reparar esta injuria, lo cual va a hacer que la reabsorción radicular se detenga. Entonces, ¿qué hacer si observamos en este punto que hay una presencia de una reabsorción radicular? Entonces, este artículo pues nos recomienda suspender el tratamiento por 2 o 3 meses. También que al identificarla, ¿qué más podemos realizar? Eh, pues recomienda también liberar los dientes de los arcos activos de ser posible, priorizar, por ejemplo, la reducción interproximal en vez de una extracción dental, o también se puede realizar una fijación de estas raíces reabsorbidas, pero lo más importante, priorizar el uso de fuerzas leves durante todo el tratamiento. Entre los factores de riesgo de la reabsorción radicular, pues podemos presentar factores de riesgo innatos. Esto se refiere también a factores de genética o herencia, también puede ser de diferente sexo, puede también deberse a la susceptibilidad individual, que esto se refiere a la presencia de una reabsorción radicular tanto en una dentición temporal como en una dentición permanente, y también puede presentarse de diferente intensidad en los distintos momentos de la vida.
En cuanto a los factores de riesgo adquiridos, estos pueden deberse a una edad cronológica y a una edad dental. ¿A qué se refiere esto? Pues usualmente los pacientes adultos que experimentan una mayor reabsorción radicular en comparación con los pacientes más jóvenes posterior a un tratamiento de ortodoncia. También puede deberse a hábitos, como por ejemplo la onicofagia o la disfunción del hábito de lengua-labio. Puede deberse también por traumatismos dentales, por ejemplo, una luxación dental o dientes avulsionados que fueron repuestos a su alvéolo. Estos pueden presentar una mayor susceptibilidad a una reabsorción radicular y pues la que conocemos también, una enfermedad periodontal. Ya sabemos que si el paciente presenta una enfermedad periodontal, esta es una contraindicación a un tratamiento ortodóntico si no está controlado. Entonces, primero tiene que pasar por un tratamiento periodontal antes de llevar un tratamiento ortodóntico. Y si lo presenta, pues durante todo el tratamiento ortodóntico mantenerse en un control periodontal. También entre los factores relacionados con el tratamiento de ortodoncia, tenemos también el tipo de movimiento. Ya sabemos que los movimientos de intrusión pues nos van a generar o va a aumentar el riesgo de la presencia de una reabsorción radicular en comparación de una extrusión. También la intensidad de la fuerza. Las fuerzas continuas pues nos van a causar una reabsorción radicular mayor en comparación con unas fuerzas intermitentes. A la amplitud del movimiento, a esto se refiere, por ejemplo, cuando tenemos dientes impactados o caninos ectópicos que tenemos que traccionar para poder llevar a su base ósea y llevarlos a la arcada, el rango de movimiento va a ser mayor. Y si no está controlada, pues ese tipo de fuerzas aplicadas nos puede comprimir el ligamento periodontal o en todo caso, pues incluso anquilosar la pieza. Importante también tener en cuenta el tipo de aparatología que vamos a utilizar en el tratamiento. En diferentes artículos, como en este que está aquí, menciona que el tipo de aparatología con la técnica Edgewise o grado cero va a presentar una mayor probabilidad de reabsorción radicular, también como el uso de brackets cerámicos por la mayor cantidad de fricción que presenta. O, por ejemplo, el sistema de autoligado, eso va a disminuir considerablemente la fricción presentada, lo cual se va a convertir a un tratamiento, puede ser más corto, dependiendo de la severidad del caso, y puede llegar a disminuir, perdón, el riesgo de presentarse o desarrollarse una reabsorción radicular. Y el boom en la actualidad, pues el uso de alineadores, este tipo de sistemas, pues están considerados como tratamientos menos invasivos, tanto para los dientes como para el tejido radicular, lo cual puede controlar de cierta forma el tipo de fuerza aplicada en el diente y en la raíz. Entonces, autores como Brezhnev y Wasserstein, estos clasifican la reabsorción radicular externa de acuerdo con su severidad. En primer lugar, pues nos habla de una reabsorción de cemento o de superficie, que esta pues únicamente, la reabsorción se va a dar únicamente en las capas externas de la raíz. Como segundo punto, en la reabsorción dentinal con reparación, y esta se da que hay una reabsorción del cemento y las capas externas de la dentina. Y como tercer punto, una reabsorción radicular circunferencial, que esta va a ocurrir cuando se da una reabsorción completa de los componentes del tejido duro del ápice radicular, lo cual va a resultar pues en un acortamiento de la raíz. Entonces, según toda esta evidencia, ya sabemos que hay cierto riesgo de desarrollarse una reabsorción radicular en los siguientes casos. Por ejemplo, cuando se aplican unas fuerzas continuas muy fuertes, cuando se da un tratamiento de intrusión dentaria, por ejemplo, si el paciente presenta una sonrisa gingival y queremos reducir eso a través del uso de microtornillos en la zona anterior y vamos a impactar el maxilar, probablemente esas raíces en la zona anterior van a presentar una mayor probabilidad de reabsorción radicular en comparación con otros casos. Si se da un torque en los incisivos maxilares también. En casos de retracción, especialmente en los casos con extracciones, más adelante vamos a ver unos casos donde se ejemplifica este concepto. En tratamientos con maloclusiones severas que requieran mecánicas complejas,
esto puede llevar a que se desarrolle una reabsorción radicular si el paciente no la presenta, en tratamientos de larga duración o en tratamientos de expansión anclada a dientes. Entonces, habiendo visto todos estos conceptos, es importante también visualizar y tener un buen diagnóstico de todas estas piezas. Primero, nosotros podemos diagnosticar y observar esta reabsorción radicular mediante técnicas radiológicas, los dientes con riesgo aumentado, como por ejemplo los ápices de forma roma o en forma de pipeta, pues se recomienda un estudio radiográfico más frecuente, por ejemplo, cada 3 meses. Las radiografías periapicales están indicadas como método diagnóstico adicional a una radiografía panorámica para identificar el grado de lesión. Y la tomografía computarizada de ácido fónico, el CBCT, pues es un excelente método diagnóstico. Entonces, a través de una radiografía panorámica, nosotros vamos a poder visualizar el grado de la lesión, la ubicación de la lesión, cuáles son estas piezas que están afectadas por un acortamiento radicular. Sin embargo, pues al ser una radiografía en 2D, pues nos va a presentar ciertas limitaciones. También podemos nosotros ayudarnos de una radiografía lateral de cráneo para poder visualizar desde una perspectiva antero-posterior el grado de lesión que presentan estas piezas. Podemos identificar la dirección en la que ésta se presenta y la severidad. Y como mencioné previamente, también podemos ayudarnos de pues, las radiografías periapicales para identificar cuáles son las piezas o observar con más detalle cuáles son las piezas afectadas y el grado de reabsorción que estas presentan. Y a través del CBCT, pues, esta nos va a permitir observar con mayor detalle cuáles son estas piezas afectadas. Esta herramienta, pues, nos permite observar la ubicación exacta del grado de la lesión. Podemos también identificar si se encuentra a nivel palatal, reabsorción externa, interna, si involucra el ápice. Podemos incluso poder medir cuánto es la relación raíz-diente que presenta y poder tener como un parámetro a la hora de nosotros poder realizar los tratamientos. También podemos preguntarnos cuáles van a ser estos factores asociados con los factores de reabsorción. En el capítulo 10 del libro de Uribe nos presenta que esta puede deberse por movimientos dentales fisiológicos, por una presión de dientes adyacentes retenidos, por una succión digital persistente, que es un hábito que hay que controlar. Puede haberse una disfunción del labio lingual, puede haber una inflamación periodontal, implantación o reimplantación de dientes, puede haber trauma oclusal también o alguna interferencia oclusal que cause esta reabsorción radicular, una respuesta tisular al trauma dental alveolar, puede verse por tumores o quistes, disturbios endócrinos y metabólicos, también por terapias con radiaciones, blanqueamiento de dientes no vitales o como mencioné previamente, un blanqueamiento con un factor químico no controlado y pues por fuerzas mecánicas excesivas. Entonces, sabiendo qué nos puede causar esta reabsorción radicular, la pregunta sale, ¿cuáles son los dientes más afectados o más propensos a presentar una reabsorción radicular? En el capítulo nos menciona como primer lugar los incisivos centrales maxilares. En segundo punto, pues los incisivos laterales maxilares. Como tercer punto, los incisivos centrales mandibulares, seguido de la raíz distal de primeros molares mandibulares en cuarto lugar, seguido de los segundos premolares mandibulares y terminando con los segundos premolares maxilares. Un tema importante que tenemos que tener en cuenta si vamos a hablar de reabsorción radicular en tratamiento de ortodoncia es el tema de la fricción. Primero la podemos definir como una fuerza que se opone a un movimiento, pues cuando un objeto se mueve tangencialmente contra otro. Básicamente esto describe la resistencia al movimiento cuando el bracket se desliza a lo largo de un arco. Entonces, estos autores, Hussey y Whitley, aquí pueden ustedes en el código QR estudiar más este tema de la fricción. Ellos dividen la resistencia al movimiento en los diferentes conceptos. ¿Ok?
Primero como una fricción estática o cinética, como el concepto de binding y el concepto de notching. O sea, son cosas que tenemos que tener en cuenta para saber qué es lo que está pasando en el comportamiento del arco braque y poder, en este caso, definir qué tipo de aparatología va a ser la adecuada para el paciente si presenta reabsorción radicular. Entonces vamos a explicarlas a continuación. Si vamos a hablar de un movimiento de binding, esto se crea cuando el arco pues se flexiona, de modo que hay un contacto entre el alambre y las esquinas del slot del bracket. Entonces se está aplicando una fuerza al bracket para poder mover un diente. Entonces el diente se va a inclinar dependiendo de la dirección en la que se aplica la fuerza. Esto pues se va a dar específicamente cuando estamos realizando etapas de alineación y nivelación con arcos de bajo calibre, donde va a haber un juego entre el alambre y el bracket. En cambio, en movimiento de notching, eso se va a dar cuando se da una deformación en el arco o nosotros creamos un doblez en el arco. Entonces, esto se va a dar en situaciones clínicas, por ejemplo, cuando queremos hacer movimientos de tip, extrusión, intrusión. Entonces, ahí va a haber como un stop a la hora de nosotros generar un movimiento. Y esto nos puede generar una mayor fricción a la hora de nosotros mover un diente. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, pues surge la siguiente interrogante. Si es necesario usar arcos rectangulares o qué es lo que pasa en esta situación. En este artículo, pues nos describe que no hay una correlación estadísticamente significativa con el uso de arcos rectangulares o el tiempo de uso de estos arcos. Sin embargo, debemos de tener en cuenta los conceptos mencionados previamente para nosotros poder seleccionar el tipo de arco que vamos a utilizar. Entonces, importante esto, las consideraciones en el abordaje de los casos, qué es lo que vamos a hacer ya teniendo en cuenta el diagnóstico realizado, cuáles son las diferentes herramientas radiológicas que me permitieron generar un plan de tratamiento. Entonces, ¿cómo se lo presentamos al paciente? Primero, es sumamente importante tener un consentimiento informado, informarle al paciente pues, cuál es el estado de sus raíces si el paciente, pues, no lo sabe y que esté sabedor de su situación. Es recomendado tener un control radiográfico durante todo el proceso, utilizando, pues, las diferentes herramientas diagnósticas que ya mencionamos. De igual forma, hay que considerar cuál es la mecánica o la biomecánica a utilizar para resolver la complejidad del tratamiento y considerar también el uso de las fuerzas, de preferencia utilizar fuerzas ligeras. Entonces, a continuación vamos a mostrar, o les voy a mostrar unos diferentes casos de pacientes que se presentaron en nuestra escuela, que presentaron tratamiento de raíces cortas y para ver qué fue lo que se hizo en estos pacientes. Como caso número uno, tenemos una mecánica sin fricción y de contacto. Entonces tenemos a esta paciente, que es una paciente femenina, se presentó de 18 años, 10 meses al inicio del tratamiento. Una paciente mesofacial, podemos ver que su tercio inferior está aumentado y presentaba pues una protusión labial en su perfil, tanto en su labio superior como en su labio inferior. Intraoralmente, ¿qué es lo que presentaba? Pues teníamos la línea media dental superior desviada hacia la izquierda y la inferior hacia la derecha. Presenta clase 2 molar derecha, clase 1 molar izquierda, clase 2 canina bilateral. Podemos observar esa proclinación dental que presenta la paciente con un overjet aumentado y un overbite también. Entonces, ¿qué es lo que vemos a su análisis radiográfico? Pues ella presenta pues 32 piezas presentes, vemos sus terceros molares en formación y lo más evidente que vemos en la radiografía panorámica pues que presenta raíces cortas en sus incisivos superiores. A su radiografía lateral de cráneo podemos confirmar esa reabsorción radicular en una visión anteroposterior. Podemos ver que es una paciente hiperdivergente y podemos confirmar esa proclinación dental tanto en superior como en inferior. Para nosotros poder visualizar a más detalle cómo se encuentra esa situación de acortamiento radicular, en la escuela utilizamos el estudio del CBCT o la tomografía de haz cónico para poder ver a más detalle cómo se encontraban esas piezas.
podemos observar cómo estaba el acortamiento del órgano dental 11 y del órgano dental 21. Y esto pues nos permite profundizar el diagnóstico de estas piezas. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en este caso? Primero que nada, pues, como sabemos que te presenta reabsorción radicular en la zona anterior, pues se realiza un bondeo seccional. Se coloca también botones de resina para evitar ese juego entre el arco, ya que no se van a bondear las piezas anteriores. Y más adelante vamos a observar que se realizan topes y ferulizados para poder hacer el cierre de estos espacios. Entonces, ¿qué fue lo que se hace en un inicio con la paciente? Se colocan esos topecitos de resina para evitar un juego del arco en la parte anterior, primero en los incisivos centrales, posterior a sus incisivos laterales. A la paciente también se le indican sus extracciones. Inicia la fase de alineación y nivelación. Ya una vez lo bondeada la parte superior, pues se procede a bondear en la parte inferior y luego se procede a hacer la mecánica del cierre de espacios, primero retrayendo el nivel de los caninos. Una vez el canino llega a su clase uno, entonces ya se procede a hacer el cierre o la retracción de la parte anterior. Aquí se hace un cambio, se colocan unos botoncitos de resina, ya más adelante lo vamos a ver, para poder llevar de forma o eliminar la parte de la fricción y llevar de forma un poquitito más despacia el sector anterior hacia atrás. Entonces tenemos a la pacientita donde se le colocan sus topecitos de resina en la parte, entre el tercio medio y tercio gingival de la corona dental. Ya una vez se pasa la etapa de alineación y nivelación, entonces ya se colocan los botoncitos de resina para poder llevar de forma controlada o retraer la parte anterior hacia atrás. Y para ir logrando ese asentamiento, pues nos ayudamos del uso de elásticos intermaxilares, tanto de clase uno en delta, tanto en los premolares como en la parte molar, y lograr ese asentamiento, y lograr esa clase uno eh, molar y canina. Entonces, ¿qué es lo que observamos radiográficamente en nuestra paciente? Primero recordemos la proclinación dental que ya presentaba. Al estar estos dientitos proclinados, esto nos da como un falso diagnóstico de la situación radicular de esas piezas. Entonces, al final del tratamiento, al lograr una verticalización adecuada de esas piezas, pues observamos una mayor longitud radicular. Sin embargo, el acortamiento siempre está presente. El tiempo total de este tratamiento fue de 3 años, 3 meses, y estos fueron los resultados obtenidos en este caso. Este caso fue llevado por la residente, la doctora Andrea Guarneros, bajo las instrucciones del doctor Jordán Sol. Entonces, estos fueron los resultados obtenidos con esta pacientita. Podemos observar los cambios que presentó ella, la satisfacción que presenta la paciente al final del tratamiento. A continuación, pues les muestro un segundo caso. Este caso ya es un poquitito más complejo, se da con mecánica de extracciones, siempre utilizando mecánica de contacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esta es una pacientita que fue manejada por el doctor Esteban García en conjunto con la doctora Fabiola Casasa en el CESO. Esta es una paciente de sexo femenino de 13 años, 2 meses. ¿Qué es lo que observamos? Una pacientita clase 2, presenta su clase 2 molar derecha, clase 1 molar izquierda, clase 2 canina bilateral. Podemos observar el grado de apiñamiento que presenta, tanto en superior como en inferior. El overbite y el overjet pues están alterados y ahorita vamos a ver qué es lo que presentaba radiográficamente. Pues observamos que no solo había reabsorción radicular en las piezas anteriores, sino que también en sus premolares. Azul, la radiografía lateral de cráneo, podemos observar cómo estaba esa proclinación dental. Podemos confirmar la clase 2 esqueletal que presenta la paciente, era una paciente hiperdivergente. Podemos ver el grado de reabsorción radicular que presentaba en sentido antero-posterior. Entonces nos vamos a su CBCT para ver qué es lo que estaba pasando internamente en una vista tanto axial, coronal como sagital y confirmamos el grado de reabsorción y la relación que tenía estas piezas dentales.
Entonces, el plan de tratamiento de esta paciente para poder resolver su apiñamiento que presentaba era la extracción del órgano dental 14 y 24 para hacer su posterior cierre de espacios. Nuevamente se hace un bondeo seccional, no se bondean las piezas que están involucradas o que se ven involucradas con una reabsorción radicular y podemos ver esa mecánica de contacto a través de las cadenas elastoméricas. Si observamos bien en las imágenes, podemos ver cómo esa cadena básicamente simplemente está teniendo cierto contacto en las piezas. Podemos ver los eslabones que están entre las cadenas y que se trata pues de una cadena larga o long, ¿verdad? Para poder lograr un mayor control a la hora de hacer el cierre de estos espacios. Entonces observamos cómo se va dando ese cierre de espacios en la parte anteroposterior también, hasta ir logrando ese cierre y un acople de sus relaciones molares y caninas. Entonces tenemos esta situación de un inicio y podemos observar cómo esa reabsorción radicular pues, se mantiene a lo largo del tratamiento, tanto en sus incisivos como en sus segundos premolares. A su radiografía lateral de cráneo podemos observar una comparativa de cómo estaba la inclinación inicial de sus piezas, de sus incisivos y cómo termina, cómo esas piezas pues terminan también con un retenedor para ir como ayudándonos a retener esas piezas en esa posición. A continuación podemos ver una sobreimposición según la American Board of Orthodontics para ver qué es lo que está pasando, cómo esas piezas mejoran su inclinación comparativa en un inicio a un final del tratamiento, cómo se da esa retroclinación de sus incisivos, una mesialización de sus molares, logrando así pues un adecuado acople de, de sus piezas dentales. A continuación, podemos ver en un video comparativo cómo la paciente pasa por sus diferentes fases del tratamiento, cómo empieza su alineación, nivelación, cómo se da esa mecánica de contacto para poder ir cerrando estos espacios y lograr una adecuada intercuspidación de sus arcadas. A continuación podemos ver una comparativa de su inicio, su progreso y su final de tratamiento. Y podemos ver aquí a la pacientita con su inicio y su progreso, pues y logrando un adecuado acople y una satisfacción por parte de la paciente. También, en este caso, en el caso 3 les presento una paciente que presenta raíces cortas y mordida abierta. Entonces podemos ir viendo cómo se va dando una mayor complejidad a la hora del abordaje de todos estos casos. Entonces, para esto tenemos que hablar un poco de la mordida abierta y les comparto este artículo donde pueden a través del código QR estudiar más a detalle sobre la mordida abierta. Entonces, primero determinar que autores como Carabelli nos establecen que uno o más dientes, pues la mordida abierta se da cuando uno o más dientes pues no alcanzan el plano cruzal o no se establece un contacto entre sus antagonistas. Entre la etiología de la mordida abierta, pues podemos decir que esta puede deberse a una interposición lingual, una deglución atípica, una succión digital, puede presentarse en pacientes con respiración oral o con pacientes que están en desarrollo de la dentición. Y como factores generales, pues tenemos una predisposición genética, puede deberse a efectos congénitos o incluso hasta alteraciones musculares. Entonces, ¿cómo la vamos a clasificar? Esta puede presentarse como una mordida abierta anterior, puede presentarse como una mordida abierta posterior o una combinación de ambos o una mordida abierta completa. Importante determinar qué es lo que nos causa, cuáles son estos factores etiológicos para poder nosotros dar el tratamiento adecuado para nuestro paciente. Entonces, ya sabiendo estos conceptos, les presento a esta paciente. Ella es una paciente femenina de 25 años de edad, de 2 meses al inicio del tratamiento. Podemos observar que primero, pues que es una paciente pretratada, presenta clase 1 esqueletal, no es muy divergente, clase 1 molar bilateral, clase 2 canina. Podemos observar el apiñamiento que presentaba y lo más notorio, la mordida abierta y también la paciente refería o bueno, nosotros observamos que también presentaba un hábito lingual. Radiográficamente podemos observar
el grado de reabsorción radicular que presentaba en sus piezas anterosuperiores. A través de su radiografía lateral de cráneo podemos observar esa proclinación que presentaba la paciente tanto en superior como en inferior. Y también lo terminamos de confirmar a través del uso del CBCT. Este fue un caso pues, llevado por el residente, el doctor Dylan Valencia, o en conjunto con el doctor Jordan Sol. Entonces, ¿qué se hace primeramente? Pues primero se decide retirar toda la aparatología. Hay que limpiar ese caso, hay que limpiar bien a la paciente para poder empezar de cero y darle un abordaje adecuado al tratamiento. Se decide extraer sus primeros premolares, tanto superiores como inferiores, para poder ir corrigiendo esa proclinación que presentaba la paciente, que recordemos que eso incluso puede ser un apiñamiento enmascarado. Se hace un bondeo seccionado de las piezas para poder ir retrayendo secuencialmente y como podemos ver en la fotografía inferior, a la paciente se le colocan unos recordatorios linguales. Esto es básicamente para que la paciente se recuerde a dónde debe colocar su lengua, para que esta lengua pues no me esté causando no solo la mordida abierta, sino que me esté agravando la situación radicular de esas piezas. Entonces, el proceso de alineación y nivelación se comienza para retraer sus caninos para irlos llevando hacia atrás, tanto en superior como en inferior, seguidos justamente de una mecánica de contacto. Podemos observar que mediante se va dando el control del hábito lingual, como esa mordida se va cerrando, al mismo tiempo como se va dando el cierre de esos espacios, que en este caso pues se va a dar tanto como una retracción de los caninos como una mesialización de sus piezas posteriores. Aquí en esta siguiente fotografía vemos también cómo nos estamos ayudando de elásticos clase 3 molar hacia el canino para poder ir ayudando a hacer premolar para ir logrando ese cierre de espacio de forma recíproca. A través de una cadena elastomérica podemos también ayudarnos para poder ir llevando o retroclinando esas piezas a modo de contacto a través de la cadena. Como podemos, aquí observamos cómo se va dando justamente ese cierre de la mordida y al mismo tiempo podemos ir creando ese overjet para ir evitar que las piezas terminen o que su oclusión termine en modo borde a borde. Ya una vez logramos ese overjet adecuado, recordemos que en las piezas anteriores, inferiores, teníamos una longitud radicular adecuada, pero una vez logramos retraer esas piezas y lograr un overjet adecuado, hasta ese punto entonces se bondean esas piezas para poder nivelar el sector anterior inferior y poder ir al mismo tiempo terminar de cerrar esos espacios. Acá podemos observar también, recordemos la situación radicular que presentaba la paciente. Y para poder, cuando la paciente pasa a su fase final de tratamiento en detallado, entonces hasta ese punto se realiza el bondeo de sus piezas superiores para poder lograr esa nivelación y alineación adecuada, manteniendo una mecánica de doble arco con un arco principal pesado. Si observamos en la fotografía superior, se realiza un doblez para mantener la distancia mesiodistal del sector antero superior y únicamente la mecánica para alinear y nivelar ese sector y poder afectar lo menos posible la situación radicular de esas piezas. Entonces, una vez la paciente pasa a su alineación y nivelación, esas piezas anterosuperiores se ferulizan para ir ya detallando el caso. Podemos observar aquí cómo esas piezas anterosuperiores se verticalizan, logrando así un adecuado acople radicular o un adecuado paralelismo radicular de esas piezas. En su radiografía lateral de cráneo, en esta comparativa, podemos observar cómo se encontraba esa proclinación severa, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y al final del tratamiento, cómo se da una retroclinación adecuada, y eso debido al adecuado manejo del cierre de espacios. A continuación, vemos una serie de fotografías donde se va dando justamente ese cierre de espacios con mecánicas de contacto hasta lograr una intercuspidación adecuada y armónica para la paciente, logrando pues una clase 1 canina y molar.
Aquí podemos observar una comparativa de su overjet, tanto en su inicio de tratamiento como al final del tratamiento. A continuación, en este caso, vamos a hablar de una complejidad un poco mayor en casos de retratamiento en pacientes de raíces cortas. Como sabemos, esto puede ser controversial porque a veces uno piensa que pacientes que ya tuvieron un tratamiento ortodóntico, pues no, y presentan raíces cortas, pues va a ser contraproducente que estos presenten o que conlleven más de un tratamiento ortodóntico. Sin embargo, se pueden controlar estos casos. Este es un caso que fue llevado por el doctor José Carlos Rodríguez y a través de las instrucciones de la doctora Fabiola Casas en el CESO. Entonces, tenemos aquí este paciente masculino de 16 años, de 14 años, 6 meses. El paciente refiere que ya tuvo un tratamiento previo de ortodoncia, donde en ese tratamiento inicial se le hizo extracciones de sus premolares, de sus primeros premolares, tanto superiores como inferiores. Sin embargo, presentaba pues la línea media dental superior desviada, el canino superior del lado derecho pues se encontraba en una posición inadecuada. Aquí a su análisis panorámico podemos ver el grado de reabsorción radicular que presentaba, no solo a nivel de los incisivos, sino pues a nivel de los premolares. Perdón, y presentaba también formación de sus terceras molares, tanto superiores como inferiores. A continuación, a través de la radiografía lateral de cráneo, podemos observar ese grado de reabsorción radicular extrema que presentaban esas piezas anterosuperiores. Y a través del CBCT confirmamos esa relación corona-raíz que presentaban esas piezas, que uno las ve y dice, estas piezas son inadecuadas para un tratamiento ortodoncia. Entonces, ¿qué es lo que observamos? En un inicio, eh, la longitud radicular de esos incisivos eran de 3,75 milímetros, terminando al final del tratamiento con 3,59, donde esa reabsorción radicular todavía se da un poquito más. Siempre a través de las fuerzas aplicadas sabemos que se va a dar cierto grado de reabsorción. Entonces, ¿cuál fue el manejo del caso? Se decide bondear la parte superior, tomando en cuenta la situación radicular que presentaba en un inicio. Aquí podemos ver una comparativa de su inicio al progreso del tratamiento, cómo se va dando eh, cómo se va comportando la reabsorción radicular a lo largo del tratamiento. Y finalizamos con esta situación, con una pérdida o una disminución radicular de 1,2 milímetros. Aquí podemos observar en una comparativa de su radiografía lateral de cráneo cómo se van verticalizando esas piezas y cómo se mantiene en cierto grado pues, esa reabsorción radicular que el paciente presentaba al inicio del tratamiento. Aquí les muestro una comparativa de su sobreimposición, cómo se va dando una verticalización de esas piezas, una leve retroclinación de sus incisivos y una retroclinación del incisivo inferior también para lograr un adecuado acople, tanto maxilar como mandibular. Aquí podemos ver el inicio del tratamiento, cómo el paciente se va dando esa eh, alineación y nivelación en el progreso y hasta poder finalizar pues con una armonía oclusal, una clase 1 tanto molar como canina, líneas medias centradas y una adecuada verticalización de sus piezas. En este último caso, le voy a mostrar una mecánica de distalización con microtornillos y raíces cortas. Entonces, esto demuestra que podemos utilizar auxiliares en un tratamiento de ortodoncia también en pacientitos que presentan que presentan raíces cortas. Entonces, no hay que temer a esto, simplemente saber cómo aplicar estas mecánicas. Este fue un caso llevado por la doctora Mariela Flores en conjunto con el doctor Jordan Sol. Entonces, se nos presenta esta paciente femenina de 30 años, 2 meses. Podemos observar que es una paciente pues, que ya presentaba tratamiento de ortodoncia. Podemos observar cómo se encuentra esa protrusión labial en su perfil, cómo su mentón también se encuentra aumentado, lo cual nos lleva a confirmar luego que esta se trata de una paciente de clase 3. Entonces, tenemos una paciente pretratada. Una paciente de clase 3, hiperdivergente, su perfil cóncavo. Podemos observar que se trata de una relación tanto molar como canina clase 3.
Podemos observar el apiñamiento que presentaba, lo más evidente también, la mordida abierta que presentaba la paciente. Radiográficamente, pues podemos observar el acortamiento radicular que presentaba en sus piezas anterosuperiores, la presencia de sus terceros molares, tanto superiores como inferiores. A su radiografía lateral de cráneo podemos encontrar la inclinación o la proinclinación que presentaba la paciente tanto en superior como en inferior. Y en su análisis 3D o a través del CBCT podemos observar cómo se encontraba la inclinación de sus piezas, tanto superiores como inferiores, el grado de reabsorción que presentaban sus piezas anterosuperiores o sus incisivos. Entonces, ¿qué es lo que se decide hacer en este caso? Pues primero, retirar toda la aparatología nuevamente que la paciente presentaba para darle un adecuado manejo en este caso. Teniendo en cuenta que se trata de una paciente clase 3, se decide entonces retraer todo el sector inferior, o sea, distalizar todo el sector inferior y pues se hace un bondeo seccional tanto en superior y en inferior. Luego se procede a colocar microtornillos 2x14 con perfil en shelf mandibular a nivel de los 7 inferiores para poder activarlo junto con cadena elastomérica del premolar y canino hacia el microtornillo de forma bilateral para poder ir distalizando todas esas piezas inferiores. Aquí podemos observar también, junto con el uso de mecánicas de open call, cómo eso nos van a ayudar a una fuerza adicional para poder ir distalizando o llevando esas piezas inferiores hacia atrás. Aquí podemos observar cómo ya una vez obtenido el espacio necesario al distalizar esas piezas, hasta ese entonces se decide bondear en la parte inferior. Con nosotros no tenemos por qué estarle agregando fuerzas adicionales o fricción adecuada hasta no tener el espacio para poder mover esas piezas. Es por eso que aquí podemos observar una mecánica de doble arco con un arco pesado principal y un arco un poquito más leve, un NITI 14, para poder ir nivelando esas piezas inferiores y poder posterior llevarlas a su base ósea. Aquí a través del uso de mecánica siempre de distalización en combinación con cadenas de canino a canino podemos ir haciendo el cierre de espacios. Eso número uno. Segundo, a través de la mecánica de elásticos clase 3 para poder ir llevando esas piezas a una relación canina adecuada y también para poder ir generando un overjet adecuado en nuestra paciente. Ya una vez logrado ese overjet adecuado en la paciente, pues entonces pasa la paciente a una fase de detallado. Si nos observamos bien en la parte inferior, tenemos ya las piezas ferulizadas. Nos ayudamos de mecánicas de elásticos intermaxilares para lograr un adecuado acople. Y si somos muy observadores, tanto en la imagen superior como en la de la derecha laterales, podemos observar cómo se da un doblez de inset para hacer como un empuje a través de la mecánica de contacto de ese arco hacia los dientes para poder ir a través de ese contacto, ir verticalizando esas piezas anterosuperiores para poder obtener este resultado. Aquí podemos observar cómo se da una clase 1 tanto canina molar, una adecuada intercuspidación de la paciente, una coincidencia de sus líneas medias, pero lo más importante, una verticalización de sus piezas anterosuperiores. A través de la radiografía panorámica podemos observar la situación radicular que estaba en un inicio y al final del tratamiento, cómo se da un adecuado paralelismo radicular de sus piezas. En una comparativa de su radiografía lateral de cráneo, podemos observar esa proclinación y mordida abierta que la paciente presentaba al inicio del tratamiento y cómo se da un adecuado cierre hasta el final del tratamiento, con inclinaciones dentales de sus incisivos de forma adecuada. Les muestro a continuación un video comparativo de todas las fases que pasó nuestra paciente, cómo empezó con una fase de alineación, nivelación, distalización de su arcada inferior, mecánica de contacto en el arco superior para poder verticalizar esas piezas. Entonces, de esa forma podemos obtener un resultado óptimo para nuestra paciente.
Aquí vemos a la paciente, cómo se encontraba en un inicio, en su progreso y al final del tratamiento, pues logrando una aceptación de la paciente, pues una mayor autoestima por el resultado obtenido. Aquí unas fotos artísticas de la paciente tomadas por la doctora Mariela Flores al finalizar el tratamiento para poder explotar eh, pues la satisfacción del paciente. Estos son algunos de los casos llevados en nuestra escuela, en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, con diferentes tipos de mecánicas, em, tanto en pacientes de raíces cortas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos podemos llevar como mensaje a casa a través de todo lo aprendido como resumen en esta plática? Pues primero, informar al paciente del estado de sus raíces, por si el paciente no lo conoce, obtener un consentimiento informado de estos casos. Recordemos que también tenemos que protegernos nosotros y al paciente. Es importante tener un estudio radiológico completo, tanto en 2D como en 3D, como herramientas diagnósticas, así como también el uso de estudios complementarios como las fotografías intraorales y extraorales. Esto de forma un poco más frecuente para ir viendo el desarrollo o el comportamiento de estas raíces a lo largo del tratamiento. Evaluar cuáles son estas mecánicas a utilizar según sea el caso, tomando en cuenta las fuerzas a utilizar, la expresión de torque que vamos a utilizar en estas piezas y el uso de aditamientos auxiliares como el uso de microtornillos, mini placas, entre otros. Y también tomar en cuenta, como vimos en la mayoría de estos casos, pues evitar el bondeo de estas piezas comprometidas hasta fases finales del tratamiento o hasta que sea necesario en el tratamiento. Considerar cuáles son los hábitos parafuncionales que pueda presentar en el paciente para poder nosotros abordar el adecuado manejo de ese hábito y poder ir disminuyendo o evitar que se agrave la situación radicular del paciente. Considerar la necesidad de extracciones en dado caso el paciente o el caso lo necesite. Y también, pues, no limitar el manejo de biomecánicas con auxiliares por la condición radicular. Recordemos que si tenemos todas estas herramientas para poder realizar un tratamiento óptico a nuestro paciente, pues debemos realizarlo y poder generar resultados adecuados para nuestro paciente. Y creo que también hay, perdón que te interrumpa, Rodolfo, en la parte de la retención, acá también considerar una retención fija o una ferilización posterior al tratamiento, siempre y cuando las condiciones periodontales del paciente lo permitan. Yo creo que sería un punto también adicional a recordar acá. Ujú. Sí, listo. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Entonces, pues sin mayor cosa, quiero agradecer nuevamente al CESO por este espacio permitido este día para poder presentar este tema de interés para todos. Recordemos que no hay que tener miedo a la hora de que un paciente con raíces cortas se nos presenta. Si tenemos que tener un adecuado manejo de estos casos para poder ofrecerle solución a nuestros pacientes. Agradecerle a la doctora Alejandra Paredes por permitirme aprender de ustedes siempre y pues nada, espero que haya sido de mucho aprendizaje para toda nuestra audiencia esta noche. Muchas gracias, Rodolfo. De verdad que muy bonitos los casos que presentaste el día de hoy, bien documentados y pues bueno, esperamos que al público le haya gustado este tipo de mecánicas y que bueno, le dejen estos de tarea al final para considerar cuando tengan este tipo de casos. Pues muy buenas noches a todos, esperamos que lo Sí, hayan disfrutado y pues cerramos con broche de oro esta sesión por este año de webinars aprendiendo de ortodoncia.